Hola, buenos días, queridos amigos resilientes. Teníamos días sin vernos, mucho de qué hablar, mucho que contar, pero el tiempo no da para contar tantas situaciones de resiliencia. Hoy día me encuentro aquí cerca de la Casa Blanca. Estoy cerca, justamente he querido hacerlo para hacer memorable este post y bueno, naturalmente eh, es sentir expectación, alegría, porque pues es estar en un panorama completamente diferente del que siempre había estado, pero hoy quiero empezar a compartirles, bueno, estoy leyendo un libro, déjenme mostrarles um, la portada, a ver, La vida virtuosa de la A a la Z, es de un padre que se llama Ovidio Pecharromán, tiene un PhD en filosofía. Y me llama la atención que tiene valores. Es esencialmente lo que quiero empezar a compartir con ustedes. Y el primer valor que quiero compartir es el de la adaptabilidad. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, más de una vez os habéis encontrado en la vida con una clase de persona que se encuentra a gusto con cualquier otro, que acepta cualquier cosa que le ofrecen de comer o cualquier lugar nuevo que visitar. Esa persona es un ser humano que posee la preciosa virtud de la adaptación. Es la persona adaptable. Estoy seguro de que también os habéis encontrado en la vida con personas que no se hallan a gusto con facilidad con casi nadie o en muy pocos lugares. No aceptan el encontrarse con personas que no conocen, aunque sean amigos vuestros, ni os acompañan a lugares o eventos a donde los invitáis a ir. Esas personas carecen de la imprescindible virtud de la adaptación, de hacerse a la condición de otros. Nos gusta estar con las personas que se adaptan, que se hacen como nosotros, aunque sabemos que son muy distintas, y evitamos, en cuanto nos es posible, el estar con las personas que no participan o se acomodan de alguna manera a lo nuestro, aunque solo sea durante una visita. La persona que se adapta es abierta, es identificada y goza de cierta seguridad sobre sí misma. No percibe el nuevo ambiente en que entra como una amenaza constante y siendo ella misma sabe dónde está también. Continúa aquí, dice, la persona adaptable es inteligente, se da cuenta enseguida de cómo son las otras personas con quien se halla, trata de ser complaciente con ellas y no pretende convertirse en el centro y acaparar su atención. Se hace una persona fácil de tratar. Esta persona evita tanto el quedarse cerrada sobre sí misma como el fundirse con los demás hasta el punto de perder su propia y característica personalidad. Se coloca efectivamente en el medio de esos dos extremos. De esta virtud de la adaptación da muestras el gran apóstol Pablo cuando explica que se hace romano con los romanos, griego con los griegos y egipcio con los egipcios para ganarlos a todos para Cristo. ¿Veis? Pablo conserva su persona, está bien identificado y se halla seguro de sí, pero se adapta para hacer el bien. Y San Pablo no hace más que imitar a Jesucristo, que siendo Dios se hace hombre para salvar al hombre. Dios se adapta. El joven está en una edad de paso, en tiempo de aprendizaje y transición hacia el mundo adulto. Le conviene mucho, le es necesaria la virtud de la adaptación para llegar a ser un adulto maduro que es aceptado por muchos y hará el bien a muchos por tener la envidiable virtud de la adaptación. Bueno, como les decía, es de este libro, la vida virtuosa. Tiene de la A a la Z. Hoy he querido comenzar justamente con esta virtud de la adaptabilidad, porque tiene mucho que ver con el entorno donde estoy, con el día en el que estoy, con la cuenta y con el contenido que, digamos, he venido produciendo a través de este espacio. Um, Cuando era más chamo, eh, sí, de verdad que era muy tímido, me costaba hablar mucho, yo creo que pensaba demasiado y hablaba muy poco y eso me llevó a pensar si yo quería realmente seguir así toda mi vida. La verdad es que eh, pocas circunstancias te encuentras con personas que te dicen, eh, me puedes contar lo que tú piensas. Por lo general siempre la gente va pasando por el mundo como que ellos son los únicos que hablan
Y así tenemos probablemente muchos amigos que sencillamente nos escuchan, pero nos hemos detenido a escucharlos. Esas personas calladas también tienen mucho que contar y probablemente son de esos tesoros valiosos de la sabiduría que cuando te cuentan esas cosas de su intimidad, de lo que pueden apreciar de la realidad y de la vida, tú sientes que te transforman la mente y la manera de ver la vida. Entonces, aprendí a adaptarme de no hablar a poder hablar un poco más y compartir lo que pensaba, incluso lo que sentía. De hecho, para nosotros los hombres pues es un poco más complicado expresar lo que uno siente, porque pues uno tiene tal vez el temor de que sentirse juzgado, señalado. Pero es algo que hay que ir venciendo porque igual somos todos personas humanas y tenemos el derecho de expresarnos. Tú también tienes el derecho de expresarte, mujer o hombre, de expresarte y de adaptarte a las circunstancias, adaptarte a los caracteres de las personas, a las culturas, a las distintas formas de expresión, de entendimiento de las personas. Hace poco me pasó algo bien interesante, hablando de adaptabilidad. Me decía una señora, tú tienes que conocerme como yo soy. Y yo me di cuenta que había una experiencia con esta persona que siempre aplastaba. Cuando las cosas iban bien, era muy buena persona. Pero cuando las cosas cambiaban, mmm, pobre de aquel que se atravesara. Y un día yo fui esa persona que me la atravesé. Es decir, que ella se encontró en el camino y con el que ella se tropezó. Entonces yo me acuerdo muy bien porque siempre era callado y siempre tomaba órdenes, porque esa persona estaba en otro nivel de servicio superior, ¿no? Y cuando me dice, corazón, tú tienes que escucharme y tienes que conocerme como soy. Y yo dije, claro que sí, yo debo estar abierto a conocer a todas las personas, pero eso no quita que tú tienes que aprender a controlar tus emociones, porque uno no puede ir por la vida atropellando a la gente. Uno no puede ir por la vida asumiendo, como te digo, pensando que las cosas van a ser según mi mentalidad, que el mundo se maneja según mis propios valores. Y eso no es así. El mundo no se maneja según mis propios valores. Tengo que escuchar al otro para llegar a ese entendimiento de cuáles son los valores del otro y, y bueno, y crecer. Hay algo bien interesante en este mundo de hoy día en cuanto a adaptabilidad. Por ejemplo, vemos las personas que hay quienes dicen que no se les puede decir nada. Por ejemplo, en este país hay la cuestión esta de que no se les puede decir nada a los negritos. De hecho, ni siquiera se les puede llamar negritos porque ya eso es un crimen. Y cuidado a ver si me escucha por ahí alguien. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que la Black Lives Matter. También estoy aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas piensan que solo su vida importa. De hecho, muchas veces quieren eh, cambiar las circunstancias como ellos creen que debe ser el mundo. Y no es así. Todas las vidas importan. Las vidas de ustedes importan. Mi vida también importa. Lo que yo pienso importa. Pero ahí está el bien común. El bien común es cuando nosotros reconocemos lo que nos corresponde, pero también nos detenemos en la línea límite donde sabemos lo que le corresponde al otro. A mí me gusta mucho el hecho de enfrentarme a nuevas experiencias, nuevos retos, porque he aprendido a adaptarme, pero probablemente no todo el mundo tenga esa virtud, esa habilidad. Probablemente tú te puedes sentir en tu zona de confort y te cuesta entender a alguien, te cuesta soportar un carácter, te cuesta escuchar a alguien que es molesto. Pero pienso que en la adaptabilidad no se trata, como decía el texto que les leía,
de someterse o subyugarse al otro, no, al contrario, sino de escuchar sin perder mi perspectiva, sin yo salirme de mis casillas y de mi punto donde yo estoy, de mi ser. Yo tengo que defender lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo creo, pero no estamos en el trabajo de imponerlo. Eso no está bien. Entonces yo creo que si tú y yo trabajamos para ser un poco más flexibles en el entender a los demás, pero también en el educar a los demás y decir, ¿te fijas que yo también estoy escuchando? Con un lenguaje no violento. Eso es la clave. Entonces, si yo escucho y trato de hacerle caer en la cuenta a la otra persona de que yo también estoy escuchando, podemos cambiar el presente, podemos cambiar el mundo de hoy, podemos cambiar la perspectiva de vida. Y eso es lo que está trabajando el comunismo hoy día. Es lo que están trabajando todos los socialistas en el mundo. Confrontar, crear división. Fíjense que lo están haciendo. Bien sea con la ideología de género, bien sea con lo de los morenitos, bien sea con de diversas maneras. ¿Qué pasa? Divide y vencerás es el lema de ellos, es lo que están aplicando. Observen en todas partes del mundo. Quieren cambiar todos los roles. El mundo no puede ser solo de LGTBQRST, no, tampoco. Ni tampoco puede haber una discriminación. Hay que lograr el entendimiento y la aceptación de las otras personas. Y bueno, viendo que lo que es natural y lo que es común es lo que nos compete a todos. Quiero dejarlos con esta corta, pequeña reflexión y esperando que, bueno, que con valores podamos aprender a ser más resilientes. Un abrazo grande y, bueno, que Dios los bendiga.